Hola, bienvenidos a este espacio de doctrina tributaria. Nos hemos planteado como objetivo el de ensayar ideas sobre la elaboración de doctrinas que nos permitan elaborar un sistema tributario progresivo, justo y con desarrollo inclusivo. Dentro de esta temática, elaboraremos doctrinas propias, pero también consideraremos ideas ajenas relacionadas con proyectos que se estén elaborando o que puedan presentarse sobre determinados ítems. Así, por ejemplo, hemos tomado conocimiento a través de los medios periodísticos de un impuesto extraordinario sobre los altos patrimonios con efecto retroactivo al 31 de diciembre y donde queremos discutir cuáles son los aspectos constitucionales que están en juego sobre esta normativa. En este sentido, hemos elaborado un detallado informe sobre los distintos principios constitucionales que están en juego y nuestro objetivo es que luego de haber visto este desarrollo, podamos encontrar el tiempo y espacio como para poder discutirlo y llegar a nuestras propias conclusiones. A continuación, les presento el informe correspondiente. Hola, teniendo en cuenta este proyecto de impuesto extraordinario, vamos a analizar seguidamente el alcance de cierta jurisprudencia relacionada con su constitucionalidad. Previo al análisis de la jurisprudencia, vamos a hablar de la eticidad de este gravamen. La ética debe incidir en los impuestos y el sistema tributario y la consecuente redistribución de lo recaudado. Por ello se dice que hay una interconexión de estos conceptos, es decir, tributación y redistribución, lo que posibilita la construcción de una sociedad justa. La ética fiscal plantea que los tributos deben ser adecuados a la posibilidad de cada contribuyente, es decir, que respeten la capacidad económica de manera tal que las leyes fiscales contemplen la situación de los sectores menos pudientes, dadas las grandes diferencias entre los miembros de la comunidad. Argentina hoy tiene la necesidad de adoptar reformas tributarias que no solo generen impuestos, sino que, fundamentalmente, persigan el desarrollo inclusivo que la sociedad requiere. Cuando hablamos de la teoría de la distribución de la carga pública, nos referimos a que la obligación de contribuir es consecuencia de la solidaridad social de todos los miembros de la comunidad, y esa obligación debería obedecer a la capacidad personal del individuo conforme a sus posibilidades. En cuanto al principio de la capacidad contributiva, queremos comentar que este se refiere a la aptitud económica de las personas para soportar mermas patrimoniales con el objeto de contribuir a la existencia del Estado. En nuestra Constitución Nacional no aparece en forma explícita, pero sí implícitamente, como veremos luego. En las próximas filminas vamos a analizar alguna jurisprudencia relacionada con la posible implementación de este gravamen extraordinario. Así vamos a ver el concepto de emergencia, la irretroactividad de la ley, la teoría de los derechos adquiridos, el efecto liberatorio del pago, el principio de la no confiscatoriedad, el principio de la razonabilidad y finalmente el principio de la capacidad contributiva. Con relación al concepto de emergencia vamos a realizar un análisis previo. Si bien el Poder Legislativo tiene la atribución de elegir los objetos imponibles, determinar las finalidades de percepción y disponer los modos de evaluación de los bienes o cosas sometidas a gravamen, debe remarcarse que ello resultará siempre que no se infrinjan preceptos constitucionales. Ahora bien, nos formulamos la siguiente pregunta. ¿Puede establecerse una medida de excepción tributaria frente a la grave situación que afronta nuestro país? En cuanto a la respuesta a este interrogante planteado, opinamos que resultaría admisible crear este gravamen, pues la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que el concepto de emergencia abarca un hecho cuyo ámbito de aplicación temporal difiere según circunstancias, según épocas y según sitios. Por ejemplo, si se trata de una situación extraordinaria que gravita sobre el orden económico-social originada en un estado de necesidad. Ahora bien,
Las medidas de emergencia son adoptadas por el Congreso mediante una ley en sentido formal y material, cumpliendo estrictamente con el principio democrático y de legalidad establecidos por los artículos 14 y 19 de la Constitución Nacional. También existen otras disposiciones contenidas en los tratados internacionales de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional conforme a lo establecido por el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. Es atribución del Congreso, por disposición también expresa del artículo 75, inciso 2 de misma Constitución Nacional, de imponer contribuciones directas por tiempo determinado, proporcionalmente iguales en todo el territorio de la nación y siempre que la defensa, seguridad común y el bien general lo exigen. Esta es precisamente la que vivimos, una situación de necesidad. Por último, entendemos que el principio de igualdad ante las cargas públicas no debe quedar reducido a un concepto gramatical de alcances matemáticos. Es igualdad frente a los que están en iguales condiciones y tampoco debe interpretarse como ajeno o desvinculado del principio de equidad en atención a las circunstancias históricas que se desarrollen. Veamos ahora el concepto de irretroactividad de la ley. Un precepto es retroactivo cuando la producción del hecho o acto contemplado en el mismo como condición se ha verificado en la realidad empírica con anterioridad al comienzo de su validez. Para una parte de la doctrina, la irretroactividad de la ley deriva del principio de legalidad fiscal. Ello en cuanto solo se le daría cumplimiento a este cuando el particular conoce de antemano su obligación de tributar y los aspectos constitutivos del hecho imponible. Es un principio de seguridad jurídica propio del Estado de Derecho. Y hay otra doctrina que sostiene que la única irretroactividad regulada es la del artículo 18, es decir, no la observa como una derivación del principio de legalidad. Existe un enfrentamiento entre los principios de retroactividad e irretroactividad de las normas. El primero básicamente está inspirado en razones de interés general y del bien común. En cambio, el segundo se ha sustentado principalmente en la seguridad jurídica y la certeza como garantías de los individuos frente al accionar normativo del Estado. Luego de esta introducción teórica y con respecto a la modalidad adoptada por los legisladores para implementar este tipo de tributo, en primer lugar nos planteamos, ¿la retroactividad de la norma afecta a garantías constitucionales? Al respecto, cabe afirmar que el único límite a la retroactividad es que las leyes no pueden afectar derechos adquiridos o amparados por garantías constitucionales, o sea, las leyes tributarias pueden tener efecto retroactivo, salvo que su retroactividad afecte garantías constitucionales. Vamos a analizar ahora un precedente muy interesante de la Corte Suprema. En la causa Hauets-Alberto, la Corte dijo que la jurisprudencia ha decidido en forma reiterada que la Constitución Nacional no impone una versión reglamentaria en lo que respecta a la temporalidad de las leyes, por lo que el legislador o el juez podrán establecer o resolver que la ley nueva destruya o modifique un mero interés, una simple facultad o un derecho en expectativa ya existente. En otras palabras, las leyes pueden ser retroactivas, pero nunca pueden alterar un derecho patrimonial adquirido al amparo de la legislación anterior, pues en este caso, el principio de la no retroactividad deja de ser una norma infraconstitucional para confundirse con la garantía de la inviolabilidad de la propiedad. Por el simple hecho de ser retroactiva, cabe señalar que ningún artículo de la Constitución Nacional alude expresamente a la prohibición de sancionar leyes retroactivas, con la sola excepción del artículo 18 de la Constitución, que regula el principio de la irretroactividad de la ley penal. Como observamos en la filmina, la teoría clásica de los derechos adquiridos entiende que el principio de la irretroactividad
importa la prohibición de que la nueva ley pueda afectar los denominados derechos adquiridos de los particulares, es decir, los derechos definitiva e irrevocablemente incorporados a sus patrimonios. O sea, solo se admite la afectación de los derechos en expectativa. Continuando con la teoría de los derechos adquiridos, es importante mencionar un fallo de la Corte Suprema de Justicia, donde se dijo que el requisito de reserva de la ley en la materia no se agota cuando una norma jurídica con la naturaleza de ley formal tipifique el hecho que se considerará imponible, sino que requiere además que esa ley sea anterior al momento de la consumación de la hipótesis de incidencia tributaria, entendida la garantía constitucional entonces como una limitación tanto para la creación de nuevas contribuciones fiscales como para el agravamiento de las existentes. Ahora bien, en la causa Insúa se discutió el impuesto de emergencia a los activos financieros de la ley 22.604 del junio del año 1982, que gravaba los activos financieros al 31 de diciembre del año anterior, es decir, del 31 de diciembre del año 1981. Así se dijo que existía correspondencia sustancial entre esos activos financieros con los bienes exentos establecidos en la Ley 21.282 del impuesto al patrimonio neto, quedando el contribuyente amparado, ya que el sujeto pagó el impuesto de conformidad con la ley vigente al momento en que realizó el pago, y así quedó amparado por la doctrina de la Corte que impide rever su tratamiento tributario por una norma posterior. De admitir el impuesto, se sostuvo en esta causa, que se tornaría inoperante la exención, incidiendo el tributo sobre una situación jurídica consumada. El requisito de reserva de la ley no se agota cuando una ley formal tipifique el hecho, sino que requiere además que esa ley sea anterior al momento de la consumación de la hipótesis de incidencia tributaria. Por último, nos preguntamos, ¿es aplicable esta doctrina para el particular caso del gravamen extraordinario? Veamos el siguiente concepto. Nos toca ahora analizar el efecto liberatorio del pago. Según la Corte Suprema de Justicia, nadie tiene derecho al mantenimiento de las leyes y reglamentaciones o a la inalterabilidad de los gravámenes. No cabe reconocer, según dijo la Corte, la existencia de un derecho adquirido por el mero acaecimiento del hecho generador de la obligación. Sin embargo, se dijo que sólo cuando el contribuyente pagó el impuesto de conformidad con la ley vigente al momento en que se realizó el pago, queda éste, por su fuerza liberatoria, al amparo de aquella garantía. En el caso en cuestión, Ángel Moiso y compañía, el decreto 3057 del año 70, que fue publicado en enero del año 1971, establecía que en el impuesto sustitutivo del gravamen a la transmisión gratuita de bienes, los inmuebles deberían computarse según el importe de la evaluación fiscal, derogando la opción que tenían los contribuyentes de considerar esos bienes según ese valor fiscal o el de adquisición o construcción menos las amortizaciones. La modificación debió aplicarse a los balances cerrados a partir del 31 de diciembre del año 70 inclusive. Ahora bien, la accionante impugnó la constitucionalidad del decreto por entender que la modificación se aplicaba a un ejercicio concluido bajo la vigencia de otras disposiciones, conculcando el derecho a la propiedad del artículo 17 de la Constitución Nacional. La Corte ahí sentenció que la objeción constitucional, fundada en la pretendida violación de la garantía de la propiedad, debía desecharse. Agregó que la particularidad de que éste fuera publicado con posterioridad al cierre del balance e impuesta su aplicación a él, no constituía motivo que lo invalide, habida cuenta que no cabe reconocer la existencia de un derecho adquirido por el mero acaecimiento del hecho imponible de la obligación tributaria bajo la vigencia de normas que exigían el ingreso de un gravamen menor. En el caso, la actora no demostró la existencia en su favor de alguna de las circunstancias señaladas precedentemente, es decir, no demostró que pagó el impuesto, por lo que se confirmó la pretensión fiscal. Consideramos ahora el principio de la no confiscatoriedad. Anteriormente sostuvimos que las leyes
no pueden afectar derechos adquiridos u otros derechos amparados por garantías constitucionales. Ahora bien, cuando la tributación excede cierto nivel, se transforma en confiscatoria en virtud de significar una violación al derecho de propiedad. Si bien el principio de análisis no está explícitamente contemplado en el artículo 17 de la Constitución Nacional, remarcamos que un tributo es confiscatorio cuando absorbe una parte sustancial del capital o la renta gravados. Se han establecido en diversos precedentes jurisprudenciales límites relativos aplicables a algunos tributos, por ejemplo del 33%. Pero, según otros pronunciamientos de la Corte, estos límites se han considerado variables a lo largo del tiempo, ya que el límite admisible de la carga tributaria no es absoluto, sino variable en el tiempo y según las circunstancias. Es importante destacar que no es función del Poder Judicial juzgar el mérito de las políticas económicas decididas por otros poderes del Estado, ya que solo le incumbe declarar si repugna o no a los principios y garantías contenidos en la Constitución Nacional. Como se sostuvo en la causa Candy, la afectación del derecho a la propiedad no puede estar férreamente atada a los parámetros fijados en los precedentes jurisprudenciales, resultando obligación del actor demostrar que la alícuota efectiva a ingresar de acuerdo con los parámetros vigentes insume una sustancial proporción de las rentas por él obtenidas, excediendo de esa forma cualquier límite razonable de imposición. En el caso, se juzgó que, de acuerdo con lo comprobado en la causa, el impuesto a las ganancias, por no aplicar el ajuste por inflación, que arrojaba pérdida, absorbía el 62% del resultado impositivo ajustado del ejercicio 2002, o el 55% de las utilidades contables ajustadas, por lo cual resultaba confiscatorio al afectar el derecho de propiedad, pues se excedían los límites razonables de imposición. El límite del 33% que mencionamos anteriormente no es absoluto, sino variable en el tiempo y variable según las circunstancias del país y la diversa relación de determinada especie de impuestos con el bienestar general derivado de la clase de riqueza gravada, entre otros factores. Nuevamente nos preguntamos, ¿es confiscatorio este gravamen extraordinario propuesto? Podríamos afirmar que en principio, y salvo que la prueba aportada por el contribuyente demuestre lo contrario, no se habría producido una absorción por parte del Estado de una porción sustancial del capital. Veremos ahora el principio de razonabilidad, que se entiende subsumido en el artículo 28 de nuestra Constitución Nacional. El mismo establece que los principios, garantías y derechos reconocidos en su texto no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio. De esta forma, se consagra el principio de razonabilidad, el cual debe ser considerado como un parámetro de justicia por cuanto su ausencia puede convertir a la ley en inconstitucional. Por ello se sostiene que la mera legalidad resulta insuficiente si el contenido de la actividad estatal no es justo. Siendo la legalidad un postulado de índole formal, la razonabilidad se transforma en un principio meramente sustancial. Comentaremos seguidamente un decisorio muy importante de la Corte Suprema de Justicia en la causa Hermitage, donde se discutía la constitucionalidad del impuesto a la ganancia mínima presunta. En esa causa, la Corte dijo que no es objetable que el legislador utilice la técnica de las presunciones, aunque su uso debe ser limitado a aquellos casos en que existan circunstancias especialísimas que lo justifiquen. Y ahí abrió el interrogante de la tensión que existían entre los principios de la justicia tributaria y de la capacidad contributiva. En definitiva, la Suprema Corte sentenció que no se respetaba el principio de razonabilidad al no tenerse en cuenta en la presunción las modalidades propias que pueden adquirir explotaciones tan diversas y por no dar razones fundadas para impedir la prueba de que no se había obtenido la ganancia presumida por la ley. En cuanto al gravamen proyectado, en principio considero que no incurriría en arbitrariedad,
pero sí correspondería analizar si se adecúa al principio de la capacidad contributiva, principio que veremos a continuación. El principio de la capacidad contributiva está estrechamente ligado al principio de igualdad y proporcionalidad. Constituye un principio constitucional implícito como límite material al ejercicio de la potestad tributaria. Según la Corte, la existencia de una manifestación de riqueza o capacidad contributiva constituye un indispensable requisito de validez de todo gravamen. En la causa Navarro Viola de Herrera Vegas, la actora había donado acciones a una fundación en abril del año 82 y en junio de ese mismo año se sancionó la ley 22.604 que gravaba los activos financieros existentes al 31 de diciembre del año 81. Aquí se sentenció la inconstitucionalidad, pues los bienes objeto del gravamen no permanecían en el patrimonio a la fecha de la creación del mismo, afectando el derecho de propiedad, ya que la manifestación de riqueza se agotó antes de la sanción de la ley. Acerca de la ausencia de capacidad contributiva, en la causa Hermitage, agrego, la empresa había solicitado la declaración de inconstitucionalidad del impuesto a la ganancia mínima presunta por causarle su aplicación un grave perjuicio. En el caso, la ley 25.063 establecía un impuesto a la ganancia mínima presunta del 1% de los activos de, entre otros, las sociedades constituidas en la República Argentina. La empresa aquí demostró, con una pericia contable, que durante los periodos fiscales 1995, 1996 y 1998, su explotación comercial había arrojado pérdidas, por lo cual determinaba la inexistencia de capacidad contributiva para hacer frente al impuesto. Y aquí nuevamente nos preguntamos, ¿el gravamen extraordinario proyectado vulnera el principio de la capacidad contributiva? ¿Puede llegar a vulnerarlo? En primer lugar, si bien es criticable que la base imponible del gravamen proyectado solo contemple los bienes y no compute el pasivo, esta es una decisión del legislador que para mí es bastante criticable, pero que no impide la sustantividad del tributo, dado que los derechos y garantías consagrados por nuestra Constitución Nacional no son absolutos y su ejercicio está sometido a las leyes que lo reglamentan, siempre que ellas sean razonables, se adecúen al fin que requirió su establecimiento y no incurran en arbitrariedad. Esta es la doctrina que dimana del fallo de corte Ferrera Irma Nieves contra Altamirano Restituta. Siguiendo con el tema, debemos resaltar que sí se estaría afectando el principio de la capacidad contributiva si este tributo retroactivo supuestamente al 31 de diciembre del año 2019 recae sobre bienes que a la sanción de la ley de este gravamen extraordinario no estuvieran en poder del sujeto pasivo. Porque de verificarse esa situación, la norma debería contemplar estos casos, permitiendo disminuir la base imponible del gravamen, pues de otro modo se afectaría el derecho de propiedad, dado que la manifestación de riqueza se agotó antes de la sanción de la ley. Con esto terminamos la exposición y abrimos la polémica que seguramente va a ser muy interesante. Muchas gracias.